Bueno, vamos a empezar con la unidad 6, eh, la ciencia clásica. Ciencia clásica porque, bueno, ya hemos atravesado lo que llamamos la revolución científica, ¿no? De los siglos XVI y XVII. Ya pasaron bajo nuestro raconto Galileo, Newton, Kepler. Ya estamos en una era cimentada sobre esa revolución. O sea, ya estamos eh, a comienzos del siglo XVIII, donde, bueno, va a empezar un gran desarrollo en lo que respecta a las aplicaciones de, de todas esas ideas, pero no solamente de las aplicaciones, sino también a la maduración de todas esas ideas, a profundizar la comprensión de esas ideas, porque como toda gran revolución intelectual, a veces ni siquiera los propios protagonistas de esas revoluciones eh, pueden comprender plenamente las implicancias conceptuales y prácticas, ¿no? de esas revoluciones, ¿no? Acá en esta primera transparencia puse algunos ejemplos, ¿no? Después vamos a irlos viendo más en detalle. Por ejemplo, acá arriba a la izquierda se ve el Tratado de Mecánica Celeste de Pierre-Simon de Laplace, uno de los grandes físico-matemáticos newtonianos, en este caso francés, que descolló hacia fines del siglo XVIII y principios del XIX. Bueno, también vemos acá el Tratado Elemental de Química de Lavoisier, en este caso un físico-químico francés que es para muchos el padre de la química moderna, ¿no? Eh, bueno, la famosa obra de Darwin, El origen de las especies, ya esto es más avanzado del siglo XIX, el segunda mitad del siglo XIX, y como otro ejemplo, la teoría de gases del físico austríaco Ludwig Boltzmann, que va a suponer una revolución en lo que es nuestra comprensión del origen microscópico de la termodinámica, pero esto ya estamos hablando de fines del siglo XIX y ya en las puertas del siglo XX, ¿no? Así bueno, vamos a dedicarnos en las próximas clases a todas estas cuestiones, más que nada físico-químicas, pero que van a tener consecuencias en toda la sociedad, en la propia revolución industrial, también en la propia filosofía, la visión del hombre en el universo, la visión del mismo universo. ah, y entonces, justamente a propósito de eso, pasamos a la siguiente transparencia. Me pareció muy interesante tomar algunas ideas que están en un libro de un filósofo de la ciencia, historiador, que se llamaba Stephen Toulmin, un libro de allá que fue muy activo él en las décadas del 60 y 70, tiene varios libros muy interesantes, uno de ellos se llama Cosmópolis, y como dice ahí el subtítulo, la agenda oculta de la modernidad, ¿no? Entonces, eh, un poco lo que vamos a hacer es justamente hablar de eso, ¿no? O sea, ¿cuáles eran las ideas, am, algunas explícitas, otras implícitas, algunas científicas y otras, digamos, sociales, políticas y filosóficas, que había detrás de este siglo XVIII, que como les dije, ya se montaba sobre estas revoluciones ya hechas, ¿no? Entonces, como antecedentes, ¿no? de esta estructura de pensamiento, de esta edad moderna que está ya afianzándose en el siglo XVIII, bueno, todas cuestiones que ya hemos visto antes en la materia. Por un lado, la revolución cosmológica de Copérnico y Kepler, o sea, revolución cosmológica implica una revolución en la visión del universo y en la visión del lugar del hombre en el universo. Pero cuando uno cambia su visión del universo, necesariamente tiene implicaciones sobre la visión de la
de cuál es el lugar del hombre en el universo. Entonces, si la, si la Tierra ya no está más en el centro del universo, sino que el que está en el centro es el Sol, el hombre vive en la Tierra, significa que el hombre ya no vive más en el centro del universo, sino que vive en un lugar que gira alrededor del centro del universo. Entonces eso claramente puede tener implicancias antropológicas o en relación a la visión del hombre, ¿no? Entonces, Copérnico de la mano del heliocentrismo, Kepler como gran, digamos, como dando el golpe de gracia a ese heliocentrismo, relajando las órbitas de los planetas del círculo a la elipse, y además agregando algunas leyes, digamos, entre las tres leyes de Kepler, que involucran al tiempo. Bueno, por otro lado, la revolución matemático-experimental de Galileo. ¿Por qué matemático experimental? Porque, digamos, la revolución científica iniciada por Galileo y consolidada por Newton tiene dos patas fundamentales. Una es la visión de Galileo, en esa famosa frase: el libro de la naturaleza está escrito en el lenguaje de las matemáticas. O sea que las matemáticas son un ingrediente fundamental para entender la naturaleza. Y por otro lado, para entender la naturaleza tengo que hacerle preguntas, y esas preguntas se las tengo que hacer a la manera de experimentos. Donde experimento, y esto lo terminó de entender claramente Galileo, es preparar una situación de una porción de la naturaleza en donde yo tenga ciertas garantías como para poder decir, puedo repetir este experimento. ¿Mm? Es como, siguiendo con la energía de la pregunta, eh, yo le pregunto a un amigo cómo te llamas, él me dice Juan. Por ahí, si no le entendí bien su respuesta, le puedo volver a preguntar cómo te llamas, y entonces me va a responder de nuevo Juan, y quizá la segunda respuesta la escuche mejor, porque quizá mis oídos estaban tapados y luego los destapé, o porque él habló con cierta carraspera y en la segunda respuesta me habló más claramente, lo que sea. Pero lo importante es que yo tengo certeza de que le hice las dos veces la misma pregunta. ¿Eh? Ahora, si yo no tengo garantías de eso, entonces hablo en un idioma en el cual las palabras "cómo te llamas" pueden significar lo que para nosotros es "cómo te llamas", o depende del contexto, puede significar "cuánto medís", ¿no? Imaginémonos un idioma en el cual podría haber ese tipo de equívocos. Entonces, nuestro interlocutor nos va a responder, a veces nos va a responder Juan, a veces nos va a responder 1,75 m, y claramente eso nos va a desconcertar. Entonces, una parte importante del método científico, de lo que ahora llamamos método científico, y de lo que fue la revolución científica iniciada por Galileo, eh, aunque bueno, como vimos, quizá decir iniciada es demasiado simplista, fue continuada por Galileo, porque como vimos hubo muchos otros antes que él que prepararon el clima para eso, pero bueno, con Galileo fue, digamos, el que dio el, ah, digamos, los pasos definitivos como para concretarla. Pero digamos, entonces, un experimento es algo que yo tengo, digamos, elementos como para decir, puedo repetir esto, ¿ok? Eso de cara a la revolución matemática experimental. De cara a la revolución epistemológica, piensen que acá ya estamos a principios del siglo XVIII, ya ocurrió también digamos, el inicio de la filosofía crítica, y de esta revolución de la mano de Descartes, el filósofo francés, en cuanto a, por un lado, partir de un escepticismo, digamos, lo más radical posible, pero al mismo tiempo una radicalización con la limitación necesaria de poder construir algo sobre algún basamento. Y eso es las verdades evidentes, ¿no? Entonces, con lo cual las verdades evidentes generan luego, con el uso de la lógica y con el uso del método deductivo, sucesivas verdades, ¿no? Digo, por un lado eso, por un lado cuestionar
todo lo que yo pueda cuestionar como para construir un edificio filosófico y científico sólido. Pero por otro lado, este dualismo cartesiano, el dualismo mente-materia, ¿no? Esto en cuanto a la visión del universo, la ontología del universo. El universo no se compone por eh, objetos materiales, pero también tiene un mundo, el mundo mental, que es el que nos caracteriza a nosotros como seres humanos. Por supuesto que esa visión hoy en día, en el siglo XXI y siglo XX también, está fuertemente cuestionada y, digamos, hay, digamos, corrientes quizá predominantes, tácitas o implícitas en la actualidad en cuanto a distintos tipos de monismos, ¿no? O sea, desde un materialismo extremo a otro tipo de monismos, em, de los cuales no vamos a hablar, pero digamos, em, lo que básicamente entonces, eh, a principios del siglo XVIII, en este optimismo del desarrollo científico, había también eh, un dualismo. Entre otras cosas porque el optimismo en las leyes de la física, el optimismo newtoniano, un optimismo cargado de determinismo. Pero el hombre, justamente descubriendo estos nuevos poderes que el hombre estaba obteniendo sobre la naturaleza, lo último que hubiera aceptado es que su propio comportamiento está determinado. Entonces, para poder trascender a este determinismo newtoniano, eh, el dualismo sin duda que era una buena herramienta. Decir, bueno, hay un aspecto nuestro que se escapa a la materia, que es newtoniana y determinista. Pero bueno, esto nos lleva a al siguiente antecedente del clima cultural, científico, intelectual de principios del siglo XVIII, que es la revolución dinámica de Newton. O sea, plasmar con este programa del uso de las matemáticas en la física y filosofía natural, eh, este formidable edificio científico que nació con la obra Principia Matemática de Newton, en donde Newton establece sus leyes de la dinámica, su visión de la naturaleza con un montón de partículas que obedecen las leyes de Newton y que como leyes matemáticas son deterministas, que va a llevar a la visión de Laplace hacia fines del siglo XVIII, que después lo vamos a ver cuando veamos Laplace, de que si una, si una persona tuviera las posiciones y velocidades de todas las partículas del universo en un dado instante, utilizando las leyes de Newton, podría saber la posición y velocidad de todas las partículas en cualquier instante futuro y también pasado. Pero bueno, esta revolución dinámica de Newton es esto, ¿no? Las matemáticas como fundamentales para entender la naturaleza material. ah, con esto se crea un programa de investigación que pretende ser exhaustivo y que pretende en el largo plazo poder describir todos los eventos de la naturaleza a través de las ecuaciones de Newton. Luego, la práctica nos va a demostrar que estas pretensiones eran demasiado optimistas, pero bueno, eso lo veremos más adelante. Entonces, bueno, estos son los antecedentes, como un gran resumen, ¿no?, de estos antecedentes detrás del clima cultural de principios del siglo XVIII. Ahora les voy a compartir cuáles son los elementos principales más detalladamente. Esto siempre de acuerdo a Toulmin, porque me parece muy atinado. Podría agregar o quitar algún componente, algún elemento. Uno puede discutir, aceptar en mayor o menor medida la relevancia de tal o cual elemento, porque me parece interesante como, como motivo para discutir un poco este clima, ¿no? Cultural. Bueno, entonces lo que hace Toulmin es, por un lado, listar media docena de características relacionadas con la naturaleza, con ese mundo, digamos, físico, newtoniano, ¿m? Determinista, matemático, y por otro lado, otra media docena relacionada con el hombre, o sea, con ese mundo del espíritu, de la mente,
que escapa al determinismo matemático newtoniano. Entonces vamos a proceder a enumerar y a comentar esa docena de elementos, ¿no? Entonces, bueno, arrancamos con estos 6 elementos del mundo material barra natural. Eh, Uno, la naturaleza está gobernada por leyes fijas establecidas al momento de la creación. Bueno, Newton era muy creyente, pero uno, si tuviera que marcarlo en cuál de las corrientes, digamos, en particular era cristiano Newton, pero digamos, uno lo podría marcar dentro del deísmo. O sea, la persona deísta es una persona que sostiene que el rol de Dios fue el de crear el mundo, el de crear las leyes que lo gobierna, pero luego dejarlo evolucionar. Vamos a ver después que el deísmo de Dios también tiene sus matices, pero digamos básicamente eso, ¿no? O sea, entonces Dios creó al universo junto con sus leyes, y como el universo material es newtoniano, Dios lo que hizo fue dejarlo funcionar. Es como el relojero que crea un reloj em, y que le da suficiente cuerda como para dejarlo evolucionar. Y ya el relojero nunca más interviene en ese reloj, ¿no? Entonces, cuando les decía que el deísmo de Newton no es completo, es porque él aplicó sus leyes al sistema solar y, por supuesto, que las leyes de Newton, incluidas la teoría de la gravedad de Newton, am, se pueden aplicar en forma exacta, analítica, al problema de los dos cuerpos. O sea, dos cuerpos que se atraen gravitacionalmente, de acuerdo a la ley del cuadrado inverso de su distancia, ¿no? O sea, eh, la ley de Newton, básicamente, sobre la fuerza de la gravedad. Ahora, si uno agrega un tercer cuerpo, o más cuerpos, entonces ya no se puede encontrar analíticamente una solución general. Yo no puedo encontrar funciones que me describan exactamente la evolución de un sistema de 3 o más cuerpos que interactúan entre sí gravitacionalmente siguiendo las leyes de Newton. Entonces, lo que hizo Newton fue hacer, digamos, los primeros intentos que había hecho un ser humano de hacer un tratamiento perturbativo. O sea, tratar, eh, digamos, con ese tercer cuerpo, em, tratarlo perturbativamente. En realidad, no un tercer cuerpo en particular, justamente dependiendo de las masas relativas de cada cuerpo, tratar las ecuaciones como perturbaciones al problema de dos cuerpos. O sea, pero eso, bueno, obviamente tiene limitaciones. Em, los que han estudiado alguna vez alguna materia relacionada con teoría de perturbaciones saben que toda teoría de perturbaciones tiene limitaciones. Y Newton era consciente de eso, lo que pasa es que no era fácil para un pionero como él poder a su vez estimar esas limitaciones, cuáles eran el rango de esas limitaciones. Bueno, entonces, lo que concluyó Newton es que el sistema solar era inestable. Básicamente lo que él obtuvo, esos primeros términos perturbativos, le indicaban que a la larga Júpiter iba a terminar acercándose al Sol y Saturno se iba a alejar más y más. Entonces lo que él sostuvo era que Dios intervenía de vez en cuando, como pegándole pequeñas pataditas a los planetas para que mantengan esa estabilidad eh, que caracteriza al sistema solar. Por supuesto que en esa época tampoco se tenía una visión de largo plazo como la que tenemos ahora. Eh, de hecho, el propio Newton, como la mayoría de los intelectuales de la época, cristianos, creían que el universo había sido creado hace unos pocos miles de años atrás, ¿no? Pero bueno, el tema es que las escalas de tiempo que hacían inestables las órbitas de Saturno y de Júpiter eran escalas de miles de años, con lo cual, por eso
pensaba que perdón, que Dios tenía que cada tanto pegar alguna patadita. Es como el relojero, volviendo a la analogía del relojero, el relojero que cada tanto tiene que darle cuerda al reloj para que no se quede sin cuerda, ¿no? Em, Así, bueno, esa es la visión que tenía Newton. Lo que Newton murió en la década de 1720. Lo que Newton no sabía es que menos de 100 años después, em, Laplace iba a refinar los cálculos perturbativos del sistema solar, el problema de tres o más cuerpos en el sistema solar, e iba a demostrar que esos términos perturbativos, que bueno, en la jerga se llaman términos seculares, seculares en el sentido de siglo, de términos que en el largo plazo, digamos, se hacen más y más relevantes. Laplace demostró que en realidad ese primer término, por ejemplo, por tomar un caso, ¿no? Un primer término lineal en el tiempo, ¿no? Que aumente linealmente con el tiempo, un término de la forma una constante por t, por el tiempo, ¿no? Laplace va a refinar los cálculos perturbativos, va a obtener términos a segundo orden, a tercer orden, ¿no? Y bueno, para los que han estudiado algo de serie de Taylor, recordará que, por ejemplo, el desarrollo en serie de la función seno de x tiene un término lineal en x y luego el siguiente es un término cúbico en x, por un número chiquitito por x al cubo, ¿no? Lo que vio Laplace es que en realidad ese primer término lineal venía acompañado de un término cúbico, y sin entrar en detalles, lo que se dio cuenta es que en realidad eh, lo que ocurría con los planetas, en particular con Saturno y Júpiter, es que lo que tenían eran pequeñas oscilaciones alrededor de una órbita media. O sea que en realidad había, digamos, funciones trigonométricas detrás de esas perturbaciones y no una función que aumentaba linealmente con el tiempo sin cotas, ¿no? Por al fin y al cabo una función que proporciona el tiempo, claramente con el correr de los millones de años se hace cada vez más y más grande, ¿no? En forma ilimitada. Ahora, si la función es una función trigonométrica, ¿no? Por ejemplo, seno de t, seno del tiempo, es una función que se mantiene acotada. Bueno, eso es lo que mostró Laplace hacia fines del siglo XVIII. Con lo cual, Laplace entonces demostró que no era necesario que Dios le pegara pataditas a los planetas para mantenerlos en sus órbitas. Bueno, volviendo entonces a este listado de elementos, ¿no? En este caso el mundo material. La naturaleza está gobernada por leyes fijas establecidas al momento de la creación, establecidas por Dios, por supuesto. Eh, bueno, la otra cosa, como les anticipaba antes, em, que el Dios creó el mundo hace unos pocos miles de años atrás. ¿eh? Esta estructura de la naturaleza tiene pocos miles de años. Newton estudió en profundidad la Biblia, en particular la cronología de la Biblia, eh, y, y bueno, de hecho, un famoso obispo, el obispo de Irlanda en esa época, el obispo de Usher, va a hacer una cronología, la llamada cronología masorética, que va a determinar que el mundo se creó, digamos, en el año 4000 y algo antes de Cristo. Es más, hasta había determinado el día y la hora de ese año, ¿no? Pero bueno, más allá de cuestiones anecdóticas, pero sí que la visión del momento ese, de principios del 18, era que el mundo tenía unos pocos miles de años. Piensen que en el año 1700 todavía ni la geología, ni lo que hoy llamaríamos la historia natural de la Tierra, eran disciplinas tal cual como las conocemos ahora. Eran disciplinas que estaban recién apareciendo. Digamos, el año 1700 sigue siendo la prehistoria de la geología. am, con lo cual, todavía no había evidencias de que hubiera una historia que involucrara no a miles de años, sino a millones de años. Eh, por ejemplo, em,
Si la naturaleza está dominada por procesos que se repiten y que son estables, ¿no? Eh, procesos climáticos, procesos, bueno, el mismo día y la noche, el año, las estaciones, son procesos repetitivos y al menos dentro del conocimiento del siglo XVIII eran repetitivos y estables, digamos, ¿no? Por supuesto que hemos visto que dentro de las ideas de los antiguos griegos estaban algunos, incluyéndolo a Platón y, y algunos estoicos y demás, vimos que estaba la idea de grandes ciclos, ¿no? Ciclos que involucraron unos cuantos miles de años de creación y destrucción, de amor, odio, bueno, estaba el gran año platónico, ¿se acuerdan que tenía alrededor de 26.000 años? Pero bueno, dejando de lado esas viejas historias y viejas ideas, digamos, la idea del mundo y del tiempo en el siglo XVIII, principio del siglo XVIII, era que el mundo era más o menos estable y estaba gobernado por ciclos que se repetían. Entonces no era necesario recurrir a tiempos grandes. Volviendo al tema, volviendo a los términos seculares, no había procesos seculares, ¿no? Que variaran, por ejemplo, linealmente con el tiempo, ¿no? O sea, eh, esto a principios del siglo XVIII. Otro ingrediente importante dentro de la visión del mundo natural es que los objetos físicos son pasivos. O sea, la materia es materia inerte. O sea, la materia no inerte, valga el juego de palabras, es la materia con vida. Pero la materia inerte, la materia sin vida, es pasiva. O sea, obedece pasivamente las leyes de Newton, las leyes de la naturaleza, las leyes de la filosofía natural. Acá, digamos, eh, la visión de la materia se nutre. Es una mezcla de la visión newtoniana con la visión cartesiana. O sea, la visión cartesiana, eh, en donde la materia tiene un componente fundamental en la extensión. Eh, que la extensión es una de las características fundamentales de la materia. Eh, Ustedes saben que hay una tensión entre la visión newtoniana y cartesiana. La newtoniana digamos, se basaba más en la idea de partículas moviéndose en el vacío. La visión cartesiana era una naturaleza en donde el vacío está ausente, no existe. Eh, no es que Descartes no creyera en las partículas, pero sí Descartes no creía en el vacío, con lo cual la naturaleza es un gran conglomerado de distintos tipos de fluidos moviéndose en forma de torbellino, ¿se acuerdan? Em, y, y las cosas, los objetos sólidos, por ejemplo, son un caso particular, pero digamos básicamente entonces lo que caracteriza más que nada a los objetos es su extensión y también por supuesto su densidad, ¿no? Pero digamos la extensión como característica fundamental. Em, y bueno, y eso, el hecho de que obedezcan leyes, ¿no? Obedezcan leyes pasivamente. No hay libre albedrío en la materia inerte, no hay decisiones, sino que hay obediencia a las leyes de la naturaleza. Otro elemento eh, que curiosamente em, era, adhería el propio Newton, que es la acción a distancia, que el propio Newton la había incluido en su ley de la gravitación, o sea, eh, dos cuerpos cualesquiera, no importa cuán lejos estén, aunque no estén en contacto entre sí, se atraen con una fuerza proporcional al producto de sus masas, e inversamente proporcional al cuadrado de sus distancias. Newton lo que sostenía es que esa era una ley efectiva, pero que él eh, era consciente de que la acción a distancia, o sea, la influencia entre dos cuerpos que no se toquen, y que no haya una influencia entre ellos, ni siquiera por un intermediario, era una visión que ni él mismo aceptaba, que no era aceptable, ¿no? Lo que pasa es que él, como no podía especificar qué tipo de medio o mecanismo era el responsable de esa ley de la gravitación universal, él lo que decía era que su ley valía, aunque él no supiera cuál era el fundamento de esa ley. O sea, ¿qué es lo que ocurre en el medio entre dos planetas
para que efectivamente se atraigan con esa ley, ¿no? Eh, Eso por un lado, con lo cual, digamos, Newton creía en el vacío, pero como al mismo tiempo él dejaba con puntos suspensivos la explicación, llamémosle microscópica, de la ley de la gravitación universal, que implica una acción a distancia, una acción sin, digamos, sin nada aparente que lo explique en el medio. Eh, pero no es casual que esta religiosidad de Newton eh, lo haya llevado a pensar que el espacio vacío que él proponía era algo así como una especie de órgano sensorial de Dios. ¿Mm? Am, con lo cual quizá, eso no lo podemos saber, quizá eh, él quizá podría haber tenido en mente que ese espacio vacío, que no es tan vacío porque al fin y al cabo es el órgano sensorial de Dios, es vacío en el sentido de, o sea, Newton creía que podía haber vacío, espacio que no tuviera materia, que no tuviera partículas, lo cual no significaba que ese vacío fuera la nada. Acá vamos al tema este, digamos, de que ya lo hemos hablado de la diferencia entre vacío y nada, ¿no? Newton creía que en el espacio vacío, pero eso no implicaba que él creyera que el espacio vacío es la nada, porque evidentemente el órgano sensorial de Dios es mucho más que la nada, ¿no? Pero bueno, en todo caso, esta era la visión de Newton, que tenía Newton del espacio vacío y la cultura de época miraba a la materia como algo, digamos, como algo completamente pasivo. Cuarto elemento del mundo natural, eh, un poco asociando la pasividad, el determinismo newtoniano con el dualismo cartesiano, es que los objetos, ¿no? Inertes no piensan, no participan del mundo mental. Los procesos físicos no piensan, no hay una conciencia involucrada en los procesos físicos. Entonces, mundo inerte, mundo inconsciente. ¿Ah? Acá hay un matiz, ¿no? Y es que mm, no todo mundo, no todo miembro del mundo no inerte, o sea, del mundo vivo, necesariamente es consciente, ¿no? Dentro de esta visión. O sea, las plantas, que serían el siguiente escalafón, digamos, dentro del mundo no inerte, eh, no, no tienen por qué tener conciencia, ni tampoco los animales no humanos. Lo cual, bueno, en general va a ser el pensamiento eh, predominante, ¿no? O sea, como la conciencia es un privilegio del ser humano, del hombre, ¿no? Del Homo sapiens sapiens, diríamos. Esto es dentro de la visión del siglo XVIII, ¿no? Entonces, conciencia y libre albedrío, productos particulares privativos del ser humano, ah, y por lo tanto, obviamente, no están en el mundo de las cosas. Por supuesto que hoy en día la visión es diferente. De hecho, am, hoy en día esta disciplina muy amplia, con fronteras difusas, llamada teoría de la complejidad, am, justamente estudia objetos complejos. eh, digamos, la visión que tiene es que puede haber sistemas materiales lo suficientemente complejos como para que tengan lugar procesos suficientemente complejos como para que den lugar al fenómeno, por ejemplo, de la conciencia. Por supuesto que eso es un tema de debate, de fuerte debate, que posiblemente nos acompañe al menos por varias décadas. Pero bueno, no es la idea que había a principios del siglo XVIII. Como una de las pocas excepciones, vale la pena mencionar a este filósofo del cual hablamos en la unidad anterior, John Locke, am,
que él dejó abierta la posibilidad a que hubiera, digamos, objetos, seres, individuos no humanos que pudieran tener algún tipo de actividad intelectual, ¿no? Pero bueno, digamos, la corriente principal no era esa. Muy bien. Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos acá a parar de grabar y seguimos luego.